La 33ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, que permanecerá hasta este domingo 4 en el Parque Kennedy de Miraflores, trajo como invitados al poeta y narrador argentino Fabián Casas, que presentó su libro Los Lemmings, y a la narradora y periodista chilena Nona Fernández, quien presentó su novela Fuensalida. Por supuesto, conversamos con ellos. Dicen que cuando más se conoce la aldea, mejor se conocerá el mundo. Boedo es tu aldea, el mundo es Boedo. Bueno, sí, es donde, como yo no tengo imaginación, centré los relatos de los Lemmings en esa parte, ¿no? Que es la zona que conocía. Si tuviera imaginación, escribiría Harry Potter, otra cosa, ¿no? El Señor de los Anillos. Entonces como que trabajo con bastante ignorancia y con impotencia, y voy, es como si estuviera encerrado con un solo juguete y le doy vueltas. Y eso, bueno, todas esas historias están centradas de alguna manera en el barrio de Boedo. ¿Por eso dices que la literatura esclaviza tanto así? No sé si la literatura esclaviza, lo que yo por ahí digo a veces es que lo que te esclaviza es tener que representar, tener que representar que sos escritor argentino, tener que pensarte dentro de la literatura. Me parece que si te pensás dentro de la literatura eso te impide escribir, si te pensás dentro de la filosofía te impide pensar. Entonces, esclavizarte es de alguna manera tener que representar un poder. En el cuento Casa con 10 pinos se inicia con una pregunta: ¿es usted autobiográfico? Bueno, tiene que ver un poco con lo que te dije antes, que al no tener imaginación tengo que utilizar lo que tengo. Entonces, algunas de las cosas parten de hechos que son biográficos, sí. En una entrevista que colgué en internet he visto que dice que Tinelli y Lanata, y dos más que no conocemos, son los pensadores más grandes de Argentina. ¿Lo dijiste en serio o lo dijiste en joda? No, es en broma. Menos mal que a los otros dos no los conocen. Espero que no los conozcan nunca. No, me parece que son precisamente, para mí son representaciones del capitalismo salvaje, ¿no? Siempre tratan de instalar la cosa de que alguien es mejor que otro, que alguien tiene que ganar, y te convierten, y la gente en general intenta luchar, en vez de luchar por su libertad, lucha por su esclavitud, por seguir siendo esclavos. Y estos son los pensadores que de alguna manera consigue las personas que no quieren de alguna manera liberarse, ser más libres, abrir la cabeza. ¿Tanta importancia tiene Tinelli? En Argentina el escritor no tiene ningún lugar, absolutamente ningún lugar. Y Tinelli sí, tiene como el 80% de la gente lo escucha a Tinelli, lo mira a Tinelli. Es una persona con mucha influencia. En este libro, Asterix, Astro Boy, Darth Vader, es el mundo de la imagen que están en tus libros. Tiene que ver con la iconografía de las cosas que a mí me gustaban cuando fui creciendo y que para mí de alguna manera narraban una fábula que me resultaba interesante, ¿no? Como por ejemplo la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, en ese caso Darth Vader, ¿no? También con el vínculo con mi relación con mi papá. Supongo que todos, para que una fábula funcione, tienen que encontrar en ella de alguna manera algo que te hable de vos mismo, ¿no? A propósito de tu papá, dice que fue representante de Alberto Olmedo. ¿Qué recuerdas de Olmedo y de ese humor que hacía? No, Olmedo a mí me parece que construyó un tipo de personaje televisivo que fue muy novedoso, ¿no? Que venía del clown y que después se convirtió en una especie de capo cómico, ¿no? Muy interesante lo que hizo él con la televisión. Era un ser televisivo por sí. Y después era como mi tío, era un familiar mío. Has pasado de la poesía a la narración. ¿Qué te da la narración que la poesía no te permitía? Para mí la poesía si es poesía o prosa, depende nada más que de la respiración. De golpe lo que me viene a la cabeza para escribir, la musiquita que escucho, toma forma de una respiración más larga y es prosa, o más corta y es un verso, un poema. Hace un momento hablabas de que creciste en la época del llamado proceso. ¿Qué te dejó esa época nefasta de la historia argentina? Me dejó como que soy un gran celebrador de la democracia, básicamente. Aún en situaciones muy complejas y durísimas de la democracia, a los que nacimos y crecimos durante el proceso, para nosotros es siempre para festejar, ¿no? Siempre te produce como una gran alegría, a pesar de que a veces veas tremendas injusticias y cosas tremendas que siguen pasando, siempre te produce como un estado de alegría estar en estado de democracia, ¿no? Yo la verdad que la dictadura militar fue
un momento horrible de la vida de nuestro país, pero aún dentro de eso hubo un montón de gente que me conectó con cosas muy espirituales, muy intensas, y uno intentó crecer dentro de eso, ¿no? Y también ser feliz. Como buen argentino, supongo que también eres aficionado al fútbol. ¿Messi o Maradona? Como futbolista, mira, me gustan los dos, son bastante diferentes igual. Lo que te pasa con Maradona, que me parece que ha tenido hasta ahora logros deportivos notables, ¿no? Porque Maradona no ha jugado en el Barcelona, sino que jugó en Nápoles, que era un equipo que, si bien tenía buenos jugadores, era mucho más precario y lo sacó campeón 2 veces, ¿no? Y los goles que ha hecho y las jugadas que ha hecho en la selección argentina, es un jugador con un gran poder dramático que creo que Messi no tiene. Lo que sí tiene Messi, a diferencia de Maradona, es que Messi es una persona de un perfil bajo muy notable, y eso a mí me resulta muy atractivo. Ha llegado a decir en una entrevista reciente que prefiere que lo recuerde como una buena persona que como el mejor futbolista del mundo. Y sí, sin duda, no hay ninguna duda de eso. Yo creo que es verdad lo que él dice. Esas cosas es lo que uno le cree a Messi. ¿Qué te suscita el gobierno actual en la Argentina? Mira, me suscita, como creo que casi todos los gobiernos, relaciones como una sensación de ambivalencia. Hay cosas que me parece que están muy buenas, que han logrado, y cosas que me parecen que no son lo que dicen, y cosas con las que no estoy de acuerdo. Es así, pero también de vuelta en el marco de la democracia me parece que tampoco hay una oposición que sea interesante, aglutinadora de demandas nuevas y positivas. Así que por ahora es lo que hay, y algunas cosas están bien, otras cosas están mal. El periodista dijo que por momentos parece una estadista y por momentos pareciera una artista lista para meterse en un programa de Porcel Olmedo. Dijo eso, no lo escuché, es muy bueno, puede ser, ¿eh? Sí, lo veo así, es como una especie de... A mí me parece que tenemos una presidenta hiperrealista en la construcción de su figura. Y le digo que también eres karateca. Soy cinturón marrón de karate, sí. Porque necesito hacer algo físico todos los días para no caer en melancolía y en depresión. Es una forma de ser. Y eso me ayudó mucho, la verdad que me sirve mucho, me gusta mucho. ¿Y la literatura qué te ayuda? No, también, bueno, es una cosa más de las cosas que hago, que tienen una importancia. A mí me gusta más que escribir, me gusta leer. Soy más lector que escritor. Como lector es algo que me acompaña, digamos, la lectura me acompaña todos los días, todo el tiempo, de que me levanto hasta que me acuesto. No puedo imaginarme vivir sin leer. Sin escribir sí, pero sin leer no. Antes de la grabación nos decías que ibas aquí al Haití, que está aquí a unas cuadras, con Toño Cisneros. Lamentablemente el Toño se nos fue hace unas 2 o 3 semanas. Sí, para mí, yo lo conocí a Cisneros cuando era muy chiquito, en un encuentro de poesía en Chile, y después siempre tuvimos una muy buena amistad cada vez que nos encontrábamos, en Buenos Aires, en otros lugares, en México, en diferentes lugares. Y era una persona muy, muy divertida para mí, y era un gran poeta, un grandísimo poeta. En el Café Haití, por eso cuando llegué decía, quiero ir ahí porque ahí me llevaba a Tonio, y son los lugares muchas veces los lugares son la gente que conoces, ¿no? También. Y bueno, en ese sentido, la verdad cuando me enteré que había muerto Tonio, que me avisaron mis amigos peruanos, me puso muy, muy triste porque era joven y tenía un montón de cosas para adelante. Pero también siempre me pareció que fue una persona que vivió de manera muy vital, con mucha afirmación, ¿no? Así que vivió bien, ¿no? Lo primero es una fotografía, una Polaroid vieja que se escapó de una de las bolsas de basura amontonadas en la mitad de la cuadra, mezcla de papel, cenizas, lata de cerveza y colilla de cigarrillos sueltas. Un perro intruso rompió el plástico negro de un mordisco y lo dejó caer al suelo. Una descripción que podríamos imaginarla en una pantalla de televisión o de cine. Podría ser. Será porque soy guionista también, otra de mis militancias. Puede que se contamine un poco la escritura de eso. Yo vengo del teatro y a mí siempre me ha importado y me ha gustado escenificar, o sea, hacer la puesta en escena en los libros de lo que yo de alguna manera planteo como una historia. No es solamente una reflexión, que también una novela contiene eso, por lo menos para mí tiene que contenerlo, sino también poner en escena los elementos en el juego escénico, de componer también espacialmente y algo, ¿cierto?
Y esta novela tiene que ver con los medios también, es un culebrón. No, no es un culebrón. Esta historia está cruzada por los culebrones porque la protagonista, la narradora de esta historia es una escritora de culebrones. A eso me refería. Claro, claro. Y existen dos planos, el de la vida real de la guionista y el del culebrón que está inventando, que es un culebrón de acción, años 70, artes marciales, como podría haber sido una película de Bruce Lee en ese tiempo, pero ambientado en el Chile de la dictadura de 1970 y algo. Y esa es una historia que ella está fabulando como en contrapunto con su vida real.